Es anointed. This thing is anointed. Hoy es un día donde Dios nos está crucificando. Dios está recordándonos que Él es el que está en control. Es Él el único que tiene que estar en control, es Él. Y como yo decía hace unos minutos, a veces vamos a estar preparados, ¿verdad? Y we're going to feel like, yeah, we got this. Pero a veces nosotros nos vamos a sentir tan awkward, tan inadequate. And it's okay. We don't have to be ready all the time. I'm sure. Yo estoy seguro que a Jesús a veces le llegaban las personas y Él todavía ni siquiera se había bañado. Pero Él los atendía de todas maneras. A veces se duchaba, estaba listo, preparaba el sermón del monte y les predicaba. A veces no. It doesn't matter. No importa. Lo que la gente le importaba que Jesús les diera lo que ellos tenían. Amén. Y Jesús entendía eso y tú y yo debemos entender eso. Tú y yo como siervos de Dios tenemos que entender eso. De que lo que tú y yo tenemos es lo que va a marcar la diferencia en las personas. All we have to do is release it. Si podemos entender eso, que un día tú y yo fuimos a un lugar donde tenía lo que tú y yo necesitábamos. Y en ese lugar, cuando yo fui a ese lugar, yo no estaba pensando cómo el pastor se estaba vestido, cómo le había pasado al pastor esa mañana. Yo solo sabía que Dios, el Espíritu Santo me había dicho, ve a tal lugar. Y ese día yo fui y recibí lo que tenía que recibir. Así nosotros, que hoy estamos en el ministerio, tenemos que entender de que no se trata de mí. I'll say it again. No se trata de mí. This is not about me. This is about God reaching out His creation. And if we can understand that, then we're going to see that, yes, we're going to be delayed at time. I'm not denying that. But this is what I'm saying. I heard from a preacher called Benny Hinn one time. He had set up this campaign, this meeting in this city. I think it was in Florida. I don't remember exactly what it was. In one of his books, he tells the testimony. And here's Benny Hinn said to go to this meeting where he was expected to preach. And the day came, and as he started driving, the people that were going to pick him up from his hotel to bring him to the center, you know, they started driving, and as they got closer to the center where he was going to be preaching, they realized that there was traffic. Okay? And Benny Hinn immediately thinks about it, says, oh my God, I'm going to be late for my meeting, right? So he starts praying. And he starts praying, the driver continues to drive, finally he gets to the meeting. By the time he got to the meeting, Pastor Edwin, people already giving testimony, his staff telling, Pastor Benny, look, people already receiving that. The people that came in, it's, oof, the Holy Spirit is here. See what I mean? Cuando you release the Holy Spirit, He does what He's going to do. Just by remembering that testimony, activated the Holy Spirit among us. That's how the kingdom works. So Benny Hinn, his staff immediately started telling him when he got to the center, look, Pastor Benny, the people the people in chairs, in wheelchairs, they already started walking, and the service hasn't started yet, quote unquote. What was planned by the people, and I'm not negating that we have to be organized. Okay, let's understand this. I'm not advocating mess. I'm not advocating disorder. I'm just saying that we are living in a time where the people need what you and I have, and it's about them receiving it. It's not about me. It's about them receiving it, because then that's when we're going to be useful and fruitful, just like Jesus. Jesus and the woman with the issue of blood. She had a need, and her faith was activated. If Jesus tells her, hey, I'm sorry, I have a meeting, she would not have received it. You know, but Jesus established his scheduled meeting, and when he got to the young lady that he was going to resuscitate, he too was able to resuscitate her. I know that this is timely. I know the message that God is bringing to you and to me today is timely. It's about putting Him first. It's about prioritizing the priority, which is God. Because when we prioritize God, we'll be effective, and He's going to take care of us. But if we don't prioritize God, we will do things, but they will not have the same impact that God wants us to have. Today's message is precisely that. Because you and I are a holy nation, okay, we're going to be effective. Because you and I are a holy nation, a nation unto the Lord, we're going to be effective. It's not about me, it's about Him. It's about the one that is inside of me. So today's message is holy nation. El mensaje de esta tarde se llama Nación Santa. Y yo aprendí esto hace mucho tiempo con uno de mis mentores. Mi identidad me lleva a mi bendición. Mi identidad me lleva a mi bendición. Y es por eso que tú vas a ver que Dios está constantemente recordándote a ti, recordándome a mí,
quién tú eres en Cristo. ¿Quién tú eres en Cristo? ¿De dónde recibimos nuestra autoridad? ¿De dónde recibimos nuestra autoridad y nuestro poder para operar? Jesús dijo, el que te recibe a ti, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. It's all about identity. Satanás le atacaba a Jesús preguntándole, ¿eres tú el Hijo de Dios? 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 Why? Porque el Satanás sabía que Jesús era el Hijo de Dios, pero la única estrategia de Satanás es tratar de sacarte de tu identidad, tratar de sacarte de tu posición de gracia. Y nosotros tenemos que volver a nuestra posición de gracia. ¿Para qué? Para que la carne no venga a quitar el poder de lo que Dios está haciendo. Jesús sabía quién Él era. Pero nota que el apóstol Pablo dice que no se avergonzaba de ser llamado Hijo del Hombre. Su identidad lo llevaba a su herencia, a su bendición. Y tu identidad te va a llevar a tu herencia. Y somos una nación santa, separados para Dios. Somos una nación santa. Lo vemos en el Salmo 96, versículo 9 al 13. Nación santa. Psalm 96, verse 9 to 13. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrese los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Amén. Eso te muestra a ti, este versículo que acabamos de leer, te muestra a ti alboroto, te muestra a ti commotion, te muestra a ti que algo está aconteciendo. Cuando tú y yo adoramos a Dios en la hermosura de su santidad, en la hermosura de su santidad, todo se activa. Cuando tú y yo adoramos a Dios en la hermosura de su santidad, todo se alinea. Tú estás activando, nota que esa es la palabra clave, la palabra que el Espíritu Santo continúa trayendo a tu espíritu. Activar, 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 activar. Imagínate tú introduciendo a alguien a una persona, introduciendo a alguien un producto a un público, introduciendo una compañía a una comunidad. Tú conoces la compañía, tú conoces el servicio, pero esa comunidad no la conoce. Cuando tú se lo introduces, ahora lo conocen y pueden recibir el servicio. Así es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. El mundo no conoce a Dios, el mundo no puede ver a Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, el mundo no me verá más, pero vosotros sí me volveréis a ver. We need to understand que el mundo no es que quiere estar en pecado. I'll say it again. El mundo no quiere estar en pecado. El mundo quiere Dios, pero no lo conocen, porque el pecado los separa de Dios. Cuando tú y yo entendemos eso, entendemos que no se trata de ti ni de mí, sino se trata de activarlos en Cristo. Porque déjame decirte, como tú tienes ministerio, como tú tienes talentos, ellos también tienen ministerio, ellos también tienen talento. Dios se preocupa por ello. Interesante que cuando tú activas a una persona en Cristo Jesús, vas a ver que algo que ellos tienen, a ti te bendecirá también. Ok, pero nota que en el Salmo 96, del versículo 9 en adelante, vemos una conmoción. Vemos que cuando tú te posicionas, como Elías se posicionó en el Monte Carmelo, se posicionó él como el embajador del reino de Dios. Él arregló el altar de Dios que estaba desordenado. Y cuando él hizo lo que fue levantado para hacer, tú ves que el fuego descendió. Dios respaldó a Elías. Dios respaldó a Elías. Dios te va a respaldar a ti. Cuando tú te levantas en el nombre del Señor, cuando tú no estás haciendo lo que tú quieres hacer, sino lo que Dios te mandó a hacer, Dios te va a respaldar. Ok, eso se trata de activar. Y eso es lo que vemos en el Salmo 96. Cuando el salmista dice, alabad a Jehová en la hermosura de su santidad. Y de ahí comienza a describir cuando la creación ve a un siervo de Dios, a una sierva de Dios, haciendo aquello para lo cual fuimos creados. La misma creación entra en armonía contigo. La misma creación. Dice que hasta los árboles, sí, se reverdecerán. Dice así, ¿verdad, León? Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Imagínate los árboles. Dice el apóstol Pablo que cuando tú y yo caminamos, los árboles, clap, los árboles dan palmadas. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo le recordamos a la creación que Dios los restaurará de vuelta. La palabra de Dios sabe
y dice que Dios ató la creación entera a pecado para que al redimir al hombre, la creación entera sería redimida con él. So, cuando tú y yo caminamos por las calles, los árboles se regocijan, ¿ok? Porque ven que ya Dios redimió a la humanidad en Cristo Jesús, también los redimirá a ellos. Por eso dice el salmista, ¿ok? Entonces los árboles de los bosques se regozarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. And that's the part, y esa es la parte que el enemigo de nuestras almas no quiere que tú y yo lleguemos. Que tú y yo provoquemos el juicio de Dios, que tú y yo provoquemos el juicio de Dios. Estoy aquí para decirte que hasta que el pueblo de Dios no provoque el juicio de Dios sobre las naciones de la tierra, la justicia de Dios no será manifestada. A nosotros se nos ha dicho por mucho tiempo, Dios va a venir, va a juzgar la tierra. Y Dios te dice, sí, pero soy yo contigo. Soy yo contigo. El Salmo 50 dice Dios, llamadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Porque Dios viene a juzgar la tierra. Una vez más, entienda esto, Dios te llama a ti. Dice en el libro de Joel capítulo 2, dice llamada asamblea. ¿Por qué dice Joel capítulo 2 llamada asamblea? Porque Dios es un Dios de orden. Dios llama a su pueblo a asamblea. Dios nos pone en grupo y habla con nosotros y dice, ok, mi pueblo, esto es lo que nosotros vamos a hacer, porque Dios es un Dios de orden. Pero entienda esto, cuando la Biblia, la palabra de Dios habla de justicia y de juicio, no está hablando de terremoto para ti, está hablando para todos aquellos que no se alinean a Dios. Cuando la palabra de Dios habla de juicio, no es para que el cristiano esté temeroso, es para los que no están con Dios, se pongan de acuerdo con Dios, se pongan en línea con Dios. Porque la justicia de Dios va a exponer lo bueno y lo malo. Pero para que la paz de Dios venga, tiene que haber justicia. God has to judge the nations, para que haya orden. Como lo dice en Génesis capítulo 3. Pero nota como dice, nación santa. El mensaje de esta tarde es nación santa, holy nation. Dios no va a ir al impío a decirle, ven al pueblo, ven al templo. No, el Dios le dice a su santo, a su hombre de Dios, a su mujer de Dios, ven al templo, ven a mi casa. Vamos a hablar, porque cuando tú estás empoderado en Dios, los impíos creerán en Dios. Ellos no ven a Dios, pero te ven a ti. Cuando tú te pones de acuerdo con Dios, si tú tienes pacto con Dios, Dios te llama a ti, ven a mi iglesia. Como lo dice en el libro de Joel capítulo 2, Dios llama a través de su profeta a tocar trompeta en Sion, llama a asamblea, y los llama a todos. Al bebé de pañal, al abuelo, al hombre, a la mujer, a todos, ven, al pueblo de Dios, ven, hagamos asamblea. Pero nota como digo, que cuando tú y yo nos ponemos a adorar a Dios en la hermosura de su santidad, las cosas acontecen. Desafortunadamente a la iglesia se le ha enseñado, haz esto, haz aquello, es como fórmula. Mi esposa, la profeta Mel y yo compartimos esto cada vez, esta reflexión. El pueblo de Dios se ha acostumbrado a estar de modas, una moda, la moda del Espíritu Santo, la moda de la unción, la moda del aceite, la moda del viento, la moda de la música, la moda. Todo eso es parte del reino, pero ninguna cosa en específico va a provocar el reino. Lo que provoca el reino de Dios es la palabra de Dios declarada con autoridad. Que cuando tú y yo nos posicionamos en Dios, en nuestra identidad de Dios, el salmista comienza a ser salmista, el predicador comienza a ser predicador, la profeta comienza a profetizar, el apóstol comienza a organizar el pueblo, los maestros, los pastores, todo tiene un orden, pero todo va a depender cuando hay orden en la casa de Dios. Cuando hay orden en la casa de Dios, por eso es que Dios nos llama, acuérdate que eres mi nación santa, acuérdate que eres mi nación santa. Lo vemos en Levíticos capítulo 20, versículo 26. Esto es Dios hablando a través de su siervo Moisés, que tú y yo somos nación santa de Dios. Levítico capítulo 20, versículo 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que invocar espíritu, ese no era, right? Levíticos 20, 26. Ok. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Amén.
Eso es en el Antiguo Testamento. Y alguien dirá, bueno, pero eso fue en el Antiguo Testamento cuando Dios trataba con la nación de Israel. Mentira. Let me tell you, déjame decirte, hay gente que está tan encauterizada con esta cuestión, confusión, de que se aplicaba a la parte del Antiguo Testamento, que aparte se aplicaba a la parte del Nuevo Testamento. Para que veas que Dios no cambia su declaración, lo leímos en Levítico capítulo 20, ahora lo vamos a leer en 1 de Pedro 1:17. 1 de Pedro es en el Nuevo Testamento, pero Pedro, el apóstol, está recordándole al pueblo de Israel y a la nación de Dios que tenemos que ser santos, que tenemos que ser santos. Santo no es quiere decir santurrón, santo no es serio, santo no es estar con una cara de limón. Santo es saber que tú eres hijo de Dios, hija de Dios. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y si invoquéis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Amén. So, vemos a Pedro, recordándonos una vez más, que fuimos redimidos por Él y para Él, nación santa, nación santa. Hay algo que se produce cuando tú asumes tu identidad de ser nación santa de Dios. Ahora el Espíritu Santo puede fluir a través de ti con libertad. Con libertad. Lo vemos en el Salmo 149. Que Dios te llama a ser nación santa. Cuando tú eres nación santa, esto es lo que le pasa al pueblo de Dios. Cuando tú asumes tu posición de nación santa, como lo vemos en el Salmo 96, versículos del 9 al 13, entonces tú entiendes lo que dice en el Salmo 149. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas, y espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones, y castigo entre los pueblos, para aprisionar sus reyes con grillos, y sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Amén. You see, ¿veis? Salmo 149, una vez más, vemos que nosotros fuimos diseñados para un propósito específico, y ese propósito específico es exaltar a Dios, establecer el orden de Dios. Cuando el orden de Dios es establecido, toda la creación se somete a Dios y toda la creación adora a Dios, y la bendición de Dios se fluye a través de su creación. Por eso es que Jesús dijo en el Nuevo Testamento, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús dijo eso en el contexto de que los discípulos decían, los impíos van tras estas cosas, mas vosotros no seréis así. No os preocupéis, cuando Jesús está diciendo, no os preocupéis de qué comeréis, de qué viviréis, dónde vais a dormir. No os preocupéis de estas cosas. Vuestro Padre que está en los cielos sabe que necesitáis estas cosas. Mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Satanás quiere que la creación de Dios, que fue creada por Dios para adorarlo, sobre todo los hijos de Dios, estemos preocupados por estas cosas. ¿Qué pasa cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios no puede venir al templo de Dios, no puede buscar de Dios, porque está tan atareado con deudas, con cosas para arriba y para abajo, no tiene tiempo para oír lo que Dios tiene para él, lo que Dios tiene para ella? Esa es la estrategia de Satanás. Yo no estoy en contra de que tú trabajes, yo no estoy en contra de que tú vayas al trabajo el domingo si tienes que trabajar. Lo que sí Dios quiere recordarte en esta tarde es que cuando tú escuchas la palabra de Dios, algo se activa en ti. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, fe nace en ti. Al escuchar la palabra de Dios, entonces todas las promesas de Dios para ti comienzan a tener vida, y tú te alineas con Dios, como lo leímos en Habacuc capítulo 2, versículo 2. Dios está constantemente recordándonos que Él lo prometió, Él lo hará. Él lo prometió, Él lo hará. Pero imagínate, como hemos siempre ya establecido en esta casa, que si tú no estás en el lugar correcto, a la hora correcta para recibir la bendición de Dios, no es que Dios nos mandó la bendición, es que tenemos que estar posicionados en Dios
firmes en Dios para recibir la bendición de Dios. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida, de buen corazón, entendamos esto, hay gente que entra en la religión. ¿Qué es la religión? Hacer cosas en el nombre de Dios pensando que eso es lo que va a producir la bendición. Eso es religión, eso no es servir a Dios. Dice la palabra en el libro de Deuteronomio que las bendiciones de Dios te seguirán y te alcanzarán cuando dispusieres en tu corazón servir a Dios de todo corazón. Y sí, se trata de ti y de mí en nuestro corazón, decir yo voy a servir a Dios, como lo hace el pastor Edwin, que le llegan las bendiciones a diestra y a siniestra. Amén. Amén. Es en tu corazón, eres tú quien dices en tu corazón, yo y mi casa serviremos al Señor, porque entonces Dios traerá personas enfrente de ti para que les ministre. Dios va a traer personas a tu mente para que decretes bendición sobre ellos. Yo no tengo que estar siempre en el templo de Dios para decretar bendición. El centurión le dijo eso a Jesús. Él le dijo a Jesús, dice, Señor, envía la palabra. Yo no soy digno para que tú entres en mi casa, pero manda la palabra. Entendamos esto, en el templo venimos a escuchar la instrucción de Dios, pero de lunes a viernes, muchos de nosotros, lunes a sábado, no tenemos tiempo para ir al templo. Pero venimos el domingo para recibir instrucción para que cuando venga el lunes, venga el martes, el miércoles, cuando sea, yo podré decretar, en el nombre de Jesús sé sano. En el nombre de Jesús sé salvo. ¿Por qué en el nombre de Jesús? En el nombre de Jesús, porque solamente Jesús redimió todas las cosas. Solamente en Jesús hay una cuenta con fondos en el reino de Dios. Dios ya buscó la tierra 2000 años atrás y transfirió toda la creación para Cristo Jesús. Él compró con su sangre toda la creación. Por eso es que cuando tú en el nombre de Jesús reclamas algo, te será concedido. No hay otro nombre en el cielo ni en la tierra que haya sido dado a los hombres, dice Pedro, sino en el nombre de Jesús. Dice la palabra que delante de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Cuando tú y yo declaramos en el nombre de Jesús sé salvo, en el nombre de Jesús recibe provisión, el reino, los ángeles de Dios se activan para hacer esa justa declaración que tú has hecho. So that we can understand, it's not magic, no es magia, no es química, no es... es ley, es orden del reino de Dios. El pueblo de Dios tiene que entender de qué va esto, porque lo contrario, estoy siempre excusando, bueno, si yo estuviera en el templo, yo declararía sanidad y se sanaría. No, Jesús fue un pueblo y había un hombre ciego y él lo sanó en ese momento. Y, mira, no había ni siquiera agua en ese momento y Jesús se decía, hace lodo con la saliva, crea lodo y lo pone en los ojos. Le dice, ve y lávate en el pozo de Bethesda. You see what I mean? Jesus iba al templo y fuera del templo. Yo tengo que ser como Jesús. I am like Jesus. El 1 de Juan capítulo 4, Juan dice, así como Él es, somos nosotros aquí en la tierra. Capítulo 3. As Jesus is, so are we in this earth. Para que no haya duda de que tú ya tienes todo lo que tú necesitas para hacer las obras que Jesús hizo. Tienes el Espíritu Santo, tienes el amor de Dios en tu corazón. Nación santa, I'm telling you. El mundo está esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Pero se van a manifestar siempre y cuando sepamos que somos nación santa. Nación santa, nación santa. Hay orden aquí. Hay orden aquí. Yo no estoy creando mi propio reino. Yo estoy testificando del reino de Dios que ya existe en mí. Jesús dijo, el reino de Dios está en vosotros y a través de vosotros. Nación santa. No dejes que Satanás te robe de que tú eres nación santa. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis que de toda lengua, raza y nación adoraban al Padre y al Cordero, adoraban a Dios y al Cordero. You are already under the covenant. Tú ya estás debajo del covenant de Dios. Por eso Él se llama Jehová de las naciones. Jehová de las naciones. Dice, oh, yo soy del Salvador. Tú también estás adentro. Soy de Nicaragua. Tú también estás adentro. Soy de la China. Tú también estás adentro. Porque está escrito que de toda lengua, raza y nación adoraban a Dios y al Cordero. En el nombre de Jesús, esto es nación santa, holy nation. Nación santa, holy nation. Okay. Es entender, definir, remover, depurar todo aquello que te obstaculiza de saber que tú eres nación santa. Como dice en el Salmo 96. Okay. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Vamos a expandir un poquito qué es la hermosura de la santidad. Y let me tell you, déjame decirte, cuando tú escuches esa palabra, inmediatamente el enemigo te va a decir, pero tú no estás santo, pero tú no estás santa. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste? ¿Cuándo fue la última vez que tú diezmaste? El enemigo de tus almas te va a cuestionar inmediatamente y te va a confrontar y hacerte sentir
mal, de hacerte sentir inadecuado, descalificado. Quiero decirte que Satanás miente desde el principio. Cuando Satanás te viene a acusar, él no te está diciendo la verdad, te está acusando. Él te está acusando, por eso dice, ok, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, la hermosura de su santidad. Quiere decir que tú tienes que estar delante de Dios en santidad. Quiero decirte eso, Jesús ya lo hizo por ti. Tú y yo en nuestra naturaleza no podemos entrar a la presencia de Dios, pero por la sangre de Jesús, tú y yo entramos al trono altísimo, al lugar santísimo. Por eso, Antonio, cuando tú y yo entendemos lo que Jesús hizo 2000 años atrás, tú y yo nos convertimos en adoradores de Jesús en espíritu y en verdad. We fall in love with Jesus. Nos enamoramos de Jesús. Porque Jesús ya lo hizo todo. You know what? Tú sabes lo bueno que es que tú, cuando llegas a un roadblock, cuando llegas a una parada, cuando tú llegas a una puerta, tratando de decirte, oh no, tú no puedes pasar por aquí porque tú no estás calificado. Tú dices, amén. Yo no estoy calificado, pero en el nombre de Jesús estoy calificado. And you get right through it. Right through it. Jesús dijo, las cosas que yo hago, vosotros las haréis aún mayores porque yo voy al Padre. Right through it, la sangre de Jesús. This is not about, esto no se trata de teología, esto se trata de verdad, esto se trata de ley, esto se trata de recibir el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Dios nos los ha puesto tan fácil, ¿ok? Para que tú y yo recibamos revelación del cielo. Déjame decirte, cuando Adán nació, Dios creó a Adán, no habían cursos teológicos, no habían escuelas teológicas. Amén con eso, pastor. Porque hay gente que dice, no, pero que yo no he estudiado, yo no puedo hablar, yo no puedo predicar de Jesús porque yo no he ido a la iglesia, a la escuela de teología. Eso es mentira de Satanás. Adán no había una escuela teológica. Porque no había necesidad. Dios convivía con Adán. ¿Sabes una cosa? Cuando Jesús murió y resucitó, Él nos dio su Espíritu Santo. El mismo Espíritu que operaba en Adán antes de la caída opera en nosotros hoy. No hay excusa. No hay excusa. O tengo resultados o tengo excusas. ¿Ok? O tengo resultados o tengo excusas. A Moisés le pasó lo mismo con Josué. Un día Dios estaba tan gozoso con su pueblo que se derramó y comenzaron a profetizar fuera de la tienda. Y la gente profetizando en el pueblo. Y viene Josué corriendo a Moisés. Él dice, Moisés, manda que paren de profetizar. Y Moisés lo mira a Josué y le dice, what are you talking about? ¿Qué tú estás hablando? Quisiera yo que todos profetizaran. Porque cuando tú profetizas, tú estás activando el reino en tu situación. El reino en tu ciudad, el reino en tu familia. Apóstol, ¿cómo sé si yo estoy profetizando de acuerdo a la palabra de Dios? Porque el corazón de Dios te lo va a guiar. El corazón de Dios te va a guiar. Nadie puede decir que Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no habita en Él. No te preocupes si profetizaste. Solo preocúpate de que el amor de Dios esté en tu corazón. Porque entonces fluirá de tu interior ríos de agua viva que flotarán para el Señor. We have to get rid of that. Tenemos que dejar eso. Esta cuestión es tan amazing. Okay. Cuando hablamos de orden, el reino de Dios tiene orden. Ok, bueno, ahora todos en orden. Es como... I love you, beautiful. Thank you. Yes. Es como que no matter what you give them, no importa lo que tú les des, siempre te van a salir con una excusa. Sí hay necesidad de orden. Jesús estableció el gobierno de Dios. Algunos los llamó apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores, para edificar a los que serán herederos de Dios. Pero entendamos esto, this is not what it's all about. Este mensaje no se trata qué soy yo. Este mensaje se trata de que ya tú eres parte de la nación. En el Antiguo Testamento, el rey David estableció una ley, y esta es la ley, que los que van al frente de batalla y los que se quedan guardando los paquetes de los que van al frente de batalla compartirán igualmente en el botín. Compartirán igualmente en el botín. Hay gente que te dice, I heard that, yo lo he escuchado, hay gente que dice, no, yo no puedo orar por eso porque yo no soy pastor. Yo no puedo orar porque yo no soy ordenado. Yo no, you see what I mean? Señores, tenemos que parar de toda esa excusa. Somos nación santa. Sí, mira, para ponértelo de una manera, that's okay, Daniel, that's fine.
My wife loves you, man. He likes cleanliness. Imagínate, tú eres de una nación, no voy a mencionar ninguna nación. Bueno, la gente que conoce que tú eres de esa nación sabe que en tu nación tienen una cultura, una comida, un himno, una bandera. So, cuando saben que tú eres de esa nación, ellos te van a recordar cosas de esa nación. Oh, tú eres de esta nación, sí. Oh, sí, he hablado de la comida tal. He hablado de la canción tal. He hablado del cantante tal, de la cantante tal. He oído hablar de este deportista. La gente misma te va a decir a ti las cosas que ellos saben de tu nación. Amén. ¿Hasta ahí todo bien, pastora Iva? Amén. Ok, cuando tú eres nación de Dios, parte del reino de Dios, parte de la nación de Dios, la gente te va a recordar de lo que es de Dios. Te va a decir, oh sí, vosotros sanáis, vosotros creéis en Jesús, vosotros sois los aleluya, vosotros hay profetas en vosotros, hay orden, hay bendición, hay prosperidad. Te van a hablar de David, el salmista David, te van a hablar de la nación de Dios. Te van a hablar de la nación de Dios. Como te digo, cuando tú eres de una nación, tú no tienes que ser el presidente de esa nación para ser de importancia. Tú no tienes que ser el canciller de esa nación para ser de importancia. Con el mero hecho de ellos saber que tú eres de esa nación, les va a traer a memoria todo lo que esa nación representa. Así nosotros, cuando el mundo te ve a ti y sabe que tú eres del reino de Dios, que tú eres parte de la nación de Dios, el mundo, el Espíritu Santo les va a recordar, delante de ti tienes un hijo mío, delante de ti tienes una hija mía. Espera lo sobrenatural, lo vemos en el Salmo 96, versículos 9 al 13, que la creación entera se activa cuando el salmista comienza a adorar en la hermosura y la santidad de Dios. Cuando tú y yo tomamos esa identidad y la asumimos, yo soy de la nación de Dios, y caminas con Dios, ahora Dios camina contigo, ahora Dios y tú sois socios, ahora el reino está caminando. Por donde quiera que tú vas, tú no tienes que estar en el templo. Es bueno venir al templo, es necesario venir al templo para ser instruido. Pero en el templo te vamos a liberar para que seas bendición en el templo y fuera del templo. Porque el mundo necesita lo que tú y yo tenemos. Esto es el cuarto quarter, la cuarta parte del juego. Estamos ya en la parte final, no para asustarte, sino para animarte. Okay, todo lo que tú y yo hacemos para Dios es bendecido y es con bendición y Dios va a respaldar. Yo estoy viendo ahora mismo una factoría. I just saw a vision of a factory. Y había un cristiano y yo veía a la gente venir a ese hombre porque él se paró ahí. Así. Y la gente estaba viniendo a él. La gente necesita lo que tú y yo tenemos. La gente se está muriendo. Los matrimonios se están separando. Gente con cáncer, gente con confusión. Nosotros estamos... No voy a decir que nosotros estamos mal. Lo que quiero decir es que we need to hurry up. Nosotros tenemos que soltar lo que nosotros tenemos. Dios te ha puesto en ese lugar para que sea de bendición. Dios te ha puesto en esa universidad para que sea de bendición, en ese trabajo para que sea de bendición, en esa ciudad para que sea de bendición. Ahora, ¿por qué el miedo del pueblo de Dios? ¿Por qué el mundo teme al pueblo de Dios? Entiende esto, Pablo lo dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de las regiones celestiales. Eso es lo que realmente te hace a ti la batalla. Es lo espiritual maligno que te hace a ti la batalla. No es lo humano necesita de Dios. Lo espiritual detrás del humano es lo que te hace a ti batalla. Lo vemos en el libro de Daniel. Como Daniel, capítulo 12 creo que es, se dispuso a buscar de Dios concerniente al retorno de Israel a Israel, del pueblo de Israel en exilio a Israel. Y dice Gabriel, le dice, Daniel, siervo amado, desde el día que dispusiste en tu corazón indagar sobre este tema, yo fui enviado desde el cielo. Pero el rey de Asiria se me opuso y estuve luchando contra él por 21 días. Pero luego vino Gabriel, vuestro arcángel, y me ayudó, y por eso he venido aquí. Entiende esto, cuando tú y yo nos levantamos en el nombre de Jesús,
lo demoníaco se va a levantar, pero se levanta para ser destruido. I'll say it again. Cuando lo demoníaco se levanta para oponérsete, se levanta para ser destruido. Dice la palabra en el libro de Isaías que todo el que se levante contra ti, se levanta sin Dios y caerá. I'll say it again. Todo el que se levanta contra ti, se levanta sin Dios y caerá. Cuando alguien se levante contra ti para injuriarte, para perseguirte, ora por él o por ella, porque la justicia de Dios recaerá sobre él o sobre ella. Dios le dijo a Abraham, sepas que tu descendencia será esclava por 400 años, pero yo los sacaré en victoria y juzgaré la nación que los ajustició. Tú le dueles a Dios. No se trata, mira, this is not about, y esta es la parte que a veces la gente se confunde. Recordemos lo que el apóstol dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Cuando en tu trabajo, y tú lo estás viendo, tú sabes quiénes son aquellos que se oponen a la palabra de Dios en tu trabajo. Son gente que ya han hecho pacto con lo maligno. Ellos no son tu problema, ellos son tu oportunidad. Entienda de que cuando esta gente comienza a injuriarte, ellos están atados. Ellos están atados. Tú simplemente declara la palabra de Dios, aún sobre sus vidas, y no te preocupes, deja a Dios con las consecuencias. Pero entendamos esto, que cuando alguien te dice a ti, tú me caes mal, no, ellos no te están diciendo tú me caes mal, te están diciendo lo que tú sirves me cae mal. Y there's nothing you can do about it, porque tú y yo servimos a Dios. Dice Pedro, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Pero entendamos esto, cuando tú disiernes y estableces el reino de Dios en un lugar, en tu trabajo, en tu casa, en tu ciudad, en tu nación, lo demoníaco se va a levantar. Se va a levantar porque sabe que ya llegó el tiempo de su juicio. Para que tú no te asustes. Oh, mira, prohíbo al pueblo de Dios ya más estar diciendo, oh, Satanás me está persiguiendo. Eso es mentira de Satanás. Satanás no te puede perseguir si tú sabes quién tú eres. Fue el Espíritu Santo que llevó a Jesús a ser tentado por el diablo al desierto. It's the other way around. Dice en Santiago capítulo 4, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Tanta gente que te dice, oh, el diablo me está zarandeando. Eso es un pretexto. ¿Qué quiere decir? Eso es un texto fuera de contexto. Se vuelve un pretexto. Satanás no te puede zarandear porque mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Solamente cuando nos paramos como nación santa podremos poner frente a lo demoníaco. Jesús mandó a los discípulos, primero a los 12, le dijo, os doy autoridad sobre serpientes, sobre enfermos, resucitaré los enfermos. Resucitaré los muertos, sanaré los enfermos, echaré fuera demonios. Y volvieron con el reporte. Después mandó a los 72. Y volvieron con el reporte. Mira, si Jesús no te ama suficiente, si Él no cree que cuando tú vayas en su nombre, el reino de Dios va a ser establecido, no nos manda. But we need to understand, en el corazón del cristiano, no debe haber temor. En el corazón del cristiano tantas veces hay temor. Déjame decirte, Satanás no te puede zarandear. I'll say it again. Yo prohíbo al pueblo de Dios que continúe con esa excusa. Oh, que Satanás me está persiguiendo, que Satanás me está atacando. That's not Satan. Es tu carne. A Daniel lo tiraron en la cueva de los leones. A los 3 amigos de Daniel lo tiraron en la fosa de fuego. Si tú lees el libro de Daniel, ¿qué pasó con estos muchachos antes y después? Tú vas a ver lo que yo te estoy diciendo. Satanás no te puede tocar. Si tú estás en integridad con Dios, si tú estás en el nombre de Jesús, He cannot touch you. Lo vemos en Job capítulo 2. Él no te puede tocar. Tenemos que parar. O sirvo a Dios o no sirvo a Dios. O creo que Dios es el Todopoderoso, creo que Dios no es el Todopoderoso, como dijo Elías, me recuerdo Elías. O Jehová Yahweh es Dios, o los Baales son Dios. El Dios verdadero responderá con fuego. Eso es lo que it boils down to that. El Dios verdadero responderá con fuego. Ya hemos llegado al último round, como aquellos que aman el boxeo. Nación santa, holy nation. Tenemos que, dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Es tiempo de definirnos quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Como dije, cuando tú te defines en Cristo Jesús, lo demoníaco se va a levantar, pero se levanta para ser expuesto y nunca más ser. Se levanta para ser expuesto y nunca más ser. Pero entiendas esto, cuando tú te estableces en Dios, lo demoníaco se va a levantar. I cannot say it any other way. Le pasó a Moisés.
Lo vemos en Números capítulo 20, versículos 14 al 22. Cuando tú estás en Cristo, lo demoníaco en una persona se va a manifestar. Pero si tú perseveras en tu posición en Cristo, lo demoníaco en esa otra persona se va a tener que ir. Y el reino de Dios será establecido. Números capítulo 20, versículos 14 al 22. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como vuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto, y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió, no pasarás por mi país de otra manera, saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéramos tus aguas, yo y mi ganado daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pies nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar Israel por su territorio, y se desvió a Israel de él. Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Or. Amén. Ok, vamos a entender. Vamos a nuestra historia de nuestra familia. La Biblia es tu historia. La Biblia es tu historia. La Biblia es tu historia. Llega un momento en la vida del cristiano donde tú te encuentras en la Biblia. Ok, vamos a acordarnos de nuestros hermanos, nuestros antepasados. Edom, ok, es el nombre de Saúl. ¿Y quién es Esaú? Saúl es el hermano de Jacob. Pero Esaú no amó las cosas de Dios. He despised them, ¿cómo diríamos en español? La rechazó. Él las rechazó, él no le interesaba las cosas de Dios, pero Jacob amaba las cosas de Dios al punto de que toda su vida buscó la bendición de su padre, porque él amaba las cosas de Dios. Jacob sabía la importancia de la bendición, porque la bendición venía de Dios hacia los padres, de los padres a los hijos. Edom es un sobrenombre, un apodo de Saúl. Edom en este momento no es Saúl físico, sino los descendientes de Saúl. A Saúl Dios lo bendijo y bendijo a Jacob. Pero son dos naciones que crecieron y se multiplicaron, una con el temor de Dios y otra sin el temor de Dios. Cuando Moisés le dice al rey de Edom, permítenos pasar porque vamos camino a Canaán, salieron de Egipto. Si tú ves un mapa, ya pronto tenemos un mapa aquí, amén. Tú ves el mapa que ellos salieron de Egipto y van a Canaán. Para llegar a Canaán tienen que pasar por Edom, por el pueblo de Edom, que controlan los edomitas. Moisés, como hombre de integridad, le dice, mira, permítenos pasar para que podamos llegar a nuestro territorio. Pero mira, extendimos hasta el versículo 22. Como Moisés le dice a él, mira, déjanos pasar. Pero mira, él apela a la hermandad. Él apela a la hermandad, el vínculo de hermandad a Edom, al rey de Edom. Le dice, mira, acuérdate que nosotros somos hermanos, we are of the same kind. ¿Ok? Mi padre y tu padre, Jacob, Esaú. Yo no estoy hablando a un extranjero, Moisés le está diciendo a él, permítenos pasar. Y Edom dice no. ¿Ok? Cuando yo primero leí esto hace muchos años, yo decía, wow, ¿por qué esta gente se oponía? Porque vemos en el versículo que Moisés le dice, mira, si mi ganado bebe agua, yo te pagaré. Tú dices, wow, pero it's like a business opportunity. Una oportunidad de negocio. 2 millones y medio de personas van a pasar. Y si alguien usa algo, cualquier cosa, Moisés le dice, yo te pagaré. Permítenos pasar. Mira, somos hermanos, permítenos pasar. Como tu primo, tu hermano, un familiar. Hey, déjame pasar al lado. Y el familiar debe decirle, yo, ¿cómo no? Es mi familiar. ¿Sí?
Pero ¿por qué la Biblia nos describe eso? Es lo que yo no entendía en ese momento. Dios hace detalle de todas estas cosas para verte que todo está en el corazón del ser humano. Las motivaciones del ser humano están en su corazón. Por eso dijo Jesús y Salomón, guarda tu corazón porque de él mana la vida. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, hijo mío, dame tu corazón. Dios está siempre atendiendo nuestro corazón para que se lo entreguemos a él. ¿Dónde habita el temor? En el corazón. ¿Dónde habita el gozo? En el corazón. Si tu corazón está regido por Dios, Dios te va a cuidar y te va a guardar de no decir no a las cosas de Dios. El que te bendice a ti, Dios lo bendice, se lo prometió a Abraham. Pero el que te maldice, ¿quién lo maldecirá? Dios. You won't have to curse them, God will do it. Ok, so entendamos esto. Hay derecho legal espiritual de buscar y pedir en el nombre de Jesús. No te preocupes de si le pides algo a alguien porque Dios le va a pagar a esa persona. Cuando yo leí este versículo la primera vez hace muchos años, yo decía, pero ¿cuál es el misterio aquí, Espíritu Santo? ¿Por qué Edom estaba tan enfático con Moisés al punto de que levantó a su ejército? Imagínate eso, Pastor Tony. Moisés le manda a pedirle al rey, dice, oye, te pido, primo, que me permita pasar a mí y a mi pueblo por tus tierras. Solo pasar, no lo vamos a quedar, no te vamos a invadir. We're just gonna pass through, vamos a pasar. Y el rey de Edom, en vez de decir, claro, primo, claro, familiar, pasa, sabiendo que Dios lo bendeciría a ellos, ¿ok? Dice no, y levanta su ejército. Tú dirías, oye, pero parece que Moisés y este hombre tienen mala sangre. No. Lo que yo no sabía entonces, que el Espíritu Santo nos reveló, y espero que te lo revele a ti hoy, es que lo demoníaco se va a levantar cuando los santos se manifiestan. Cuando tú y yo nos revelamos, nos manifestamos, vamos caminando, lo demoníaco se va a levantar en las personas. Los pactos, la compromisión. Hemos predicado desde este púlpito que Satanás en este último tiempo ha desatado un ataque de lascivia, de lascivia. ¿Qué quiere decir concupiscencia? ¿Qué quiere decir apetito de la carne? Para provocar a pecado al pueblo que no es pueblo todavía. Cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios se manifiestan, Satanás le va a manifestar en ellos en la carne lo que ha sido de su reino. ¿Entiendes? Cualquier mentira, cualquier cosa. Por eso tú ves en el pueblo de Dios que está trabajando y de repente te ponen un jefe, quote unquote. ¿Cuántas veces hemos ministrado sobre los jefes de mi trabajo? Dice la gente que viene a nosotros a ministrarle. ¿Entiendes? Satanás va siempre a tratar de poner personas para atemorizarte. Te dice, no, tú no puedes hablar en este nombre, tú no puedes orar aquí, en tu break no puedes hablar de Jesús. ¿A cuánto nos ha pasado? No puedes dar tratadito. Mira, I could go on. Pero entendamos esto, lo vemos en este capítulo, número 22, 20. Moisés, el siervo de Dios, está saliendo a heredar su herencia. En tu camino a tu herencia, Satanás va siempre a mandar reyes edomitas. Pero hoy vamos a entender por qué y qué va a hacer Dios con los reyes edomitas. Okay. Pero entendamos, it's not about Moses. Okay. Moses es el pueblo de Dios que va a heredar su heredad. Pero Moisés como caballero, le dice al rey de Edom, permítenos pasar. Y si gastamos cualquier cosa de lo tuyo, te lo voy a pagar. Pero el rey de Edom dice que no. ¿Por qué? Porque el rey de Edom ya ha hecho pacto con los satánicos. Es Satanás usando a este hombre y a su reino para decirle, no, you cannot. Tú no puedes permitir que este pueblo vaya a poseer su heredad. Y los levanta. Y les pone guerra. Ahora, mira lo que Dios hará con aquellos que se oponen a la verdad de Dios. Número 21, del 21 al 23. 2 capítulos después. Entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo, pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó a Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto y vino a Yahaza y peleó contra Israel.
Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta que los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas, porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Por tanto, dicen los proverbistas, vino a Hesbón, edifíquese y repárese la ciudad de Sehón, porque fuego salió de Hesbón y llama de la ciudad de Sehón, y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. Ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos tus hijos en huida y sus hijas en cautividad. Por Sehón, rey de los amorreos, mas desbastados el reino de ellos. Pereció Hesbón hasta Dibón, y destruimos hasta Nofa y Mediba. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Sar, y tomaron las aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque en tu mano los he entregado, a él y todo su pueblo y su tierra, y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hirieron a él, a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. This is real. Esto es real. Dice la palabra en el libro de Isaías que el que se levanta contra ti se levanta sin Dios y caerá. Por eso dijimos en el principio del servicio, escribe la visión, hazla clara, que corre el que la escuche. Aunque tarde, aunque tardare mucho, no sé, ¿cómo es el versículo? Escribe la visión. Don't worry about it, el punto que estás viendo aquí ya es que porque tú eres nación santa, Dios irá contigo. Porque tú eres nación santa, Dios te va a establecer como nación, cabeza y no cola. Porque tú eres nación santa, okay, Dios peleará contra tus enemigos. Y el estado postrer de tus enemigos será peor que en el principio. Nada es tan malo como al principio parece. Por eso es que el pueblo de Dios debe mantenerse fiel y firme. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, aquietai-vos y sabed que yo soy Jehová. Seré exaltado entre las naciones, seré exaltado entre los impíos. Y esa es la palabra, la parte que el pueblo de Dios tiene que entender, que Dios no te manda solo. Dios te manda, pero te manda con propósito. Y cuando tú vas, Dios va contigo para establecer su orden. Y esto es lo que la gente te pregunta a veces, ¿por qué debo seguir a Dios? Porque ¿cuál es la alternativa? La alternativa es muerte. La alternativa es muerte. El no estar con Dios es muerte. Hay gente que dice, sí, pero es que en mi trabajo nadie quiere venir a mi iglesia, en mi trabajo nadie quiere ir a hablar de Dios. No te preocupes. Tú glorifica a Dios, porque lo que tú tienes es vida y vida abundante. I need to know, yo tengo que saber que lo que yo tengo es bueno y estar contento con eso. Es como una buena cocina. Cuando yo cocino, a mi esposa le gusta. So, yo debo estar confiado de que si yo cocino bueno, no tengo que estar preocupado si le va a gustar o no le va a gustar. Solo tengo que cocinar. ¿Cuál es la interpretación del Hijo de Dios, de la hija de Dios? Solamente ser cristiano, solamente ser embajador del reino, deja a Dios con las consecuencias. Por eso Dios nos ha dado este pueblo, para que seamos amados y los amemos. Yo no necesito ser afirmado por el mundo. Ya Dios me ha dado una familia, una esposa, una familia. Pero dice la palabra que aunque tu padre y tu madre te abandonaran, Dios nunca te abandonará. Para que sepamos que tenemos ya provisión de amor. ¿Ok? No sé cuánto tiempo tenemos. ¿Ok? Pero en el libro de Números, capítulos 22 y 24, de 22 al 24, vemos lo que le pasó, ¿ok? Cuando el rey, ¿ok? En el capítulo 22, rápidamente voy a pasar por allí, ¿ok? Dice así, capítulo 22, versículo 1. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac,
hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho a los amorreos, al amorreo. Y Moab tuvo gran temor. I'm telling you, el temor de Dios va a caer contra aquellos que no sirven a Dios cuando te ven manifestado, cuando te ven caminando. No es nada que tú tengas que ver. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita en medio de ti. Yo quiero parar aquí porque muchas veces tú no sabes quién tú eres. Muchas veces tú no te das cuenta como los otros te ven a ti. Y dicen: wow, este pastor Tony, tremendo, men, este hombre hay que guardarle lo suyo. Algo hay en él, hay algo en la pastora Iva, que tiene algo, que there's something. El que no está con Dios, lo vemos en el libro de Job capítulo 2. Okay? We don't have to promote ourselves. Ya Dios hace eso por ti y por mí. Mira todo lo que este hombre está describiendo del pueblo de Israel. Un pueblo pacífico. Un pueblo que está pasando y era su bendición. Pero la bendición de Dios sobre ti va a provocar envidia a aquellos que no están con Dios. There's nothing you can do about it. Okay? Y en el capítulo 22, 23 y 24 vemos cómo esta trama, simplemente provocada por envidia, hace que este rey llame a un profeta para que maldiga el pueblo de Israel. Y en vez de maldecirlo, Dios lo transforma en bendición. Tú y yo siempre vamos a salir mejor de que como entramos en una situación cuando luchamos con las armas de Dios. Cuando creemos en el nombre de Jesús. Cuando invocamos el nombre de Jesús. Dice una canción, un cántico cristiano: hay poder, 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 sin igual poder, en el nombre de Jesús, en la sangre de Jesús. Yo no tengo que saber la Biblia, yo solamente tengo que saber el nombre de Jesús y declararlo, y vas a ver las cosas que pasan. Amén. So, resumiendo, no sé cuánto tiempo nos tenemos. How much? 4 minutos. Gloria a Dios. Aquí vamos, Pastor Aif. Apriétese los cinturones. Ok. Yo lo dejo de tarea, como dije en el principio del mensaje. Escribe la visión, hazla clara, que corre el que la lee. Tú y yo debemos desarrollar una práctica de escribir palabras proféticas que el Espíritu Santo te da a ti, me da a mí. Porque esa es la profecía de Dios, recordándote a ti lo que Dios va a hacer antes de hacerlo. Dios dice en el libro de Isaías: antes de yo hacerlo, lo digo, para que después de hacerlo nadie pueda negar que fui yo. Ok, vamos aquí, 3 minutos. Ok, lo voy a decir en inglés porque es como yo lo tengo escrito. Ok, how does it look like once you have said, okay, Lord, I am your holy nation. Ok, ¿cómo se parece esto? Cuando tú le has dicho a Dios: ok, Señor, I get it. El apóstol predicó, habló, explicó, I got it. Yo sé que yo soy la nación santa de Dios. Sé que cuando yo adoro a Dios, las cosas de Dios se van a manifestar. Sé que cuando yo adoro a Dios, lo maligno también se va a manifestar. Ok, I got this. Gloria a Dios por eso. Ok, lo vemos en Jueces capítulo 6. En el libro de Jueces capítulo 6, el capítulo entero de Jueces, vemos como un hombre llamado Gedeón, ok, era como tú y como yo. Gedeón estaba en una crisis financiera, emocional y aún espiritual. ¿Y sabes por qué él estaba en una crisis familiar, emocional, financiera? Porque su padre no servía a Dios. Y Dios, no obstante el padre de Gedeón no servir a Dios, Dios se reveló a Gedeón y le dijo a Gedeón: varón valiente y esforzado. Hemos oído esa palabra tantas veces, expresión tantas veces. Varón valiente y esforzado. Dios no te va a decir cómo tú te sientes, Dios te va a decir lo que tú eres. Dios no te va a decir cómo tú te sientes, Dios te va a decir quién tú eres, porque Él no miente. Y Él le dice a Gedeón: Gedeón, varón valiente y esforzado. Dios no le estaba diciendo a Gedeón su pasado, Dios le estaba diciendo a Gedeón su futuro. Amén. Los tengo dormiditos, gloria a Dios. Esto está bueno. Ok, pero Gedeón, como te digo, fue humilde delante de Dios. Y cuando Dios le habló y le mostró dónde estaba la idolatría en su casa, Gedeón no le dijo a Dios: no, Señor, eso no es así. No, Gedeón aceptó. Y cuando Gedeón aceptó realmente que la razón por la que
su ciudad, su nación estaba en caos y los amalecitas venían a robarle todos los años, era porque esa nación, la nación israelita, no estaba sirviendo a Dios como debían servirlo. Déjame decirte, cuando tú y yo hacemos pacto con Dios, Dios hace pacto con nosotros, pero Satanás va a tratar de cancelar ese pacto, haciéndote violar ese pacto con tentaciones, haciendo violar ese pacto con cosas que Satanás sabe que ofenden a Dios. Él va a tratar de crear un cortocircuito en tu relación con Dios. Cuando